Buen día, bienvenidos y bienvenidas. Buenos días. Hola. Buen día, Enrique, querido, qué lindo verte, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, José María. Hola, Lupita. Hola, Enrique. Hola, Lupita, ¿cómo estás? Un ratito porque hola, José María. Buen día, muchas gracias, Enrique y Lupita, por acompañarnos hoy. Claro. Sumar Anda desde Bucaramanga. Bueno, como de costumbre, esperamos siempre hasta el 5 para comenzar, de modo de dar tiempo a que todo el mundo entre. Hola, Juan José, bienvenido. Buen día, José María. A todos, buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Todo bien, todo bien. Hola, Daniel, bienvenido. Muchas gracias, José María. Buen día. Buen día, muchas gracias, Daniel, por sumarte. Y, bueno, Gracias por la invitación. En la educación a los niños y en este espacio te agradezco mucho que te sumes, Daniel. Hola Ceci, bienvenida. Hola, ¿qué tal, José María? ¿Qué tal todos? Ahí está entrando Mercedes también, grande, Lupita, Enrique, todo el equipo. Daniel, ¿cómo andás? Hola, Daniel. Sí. Hola, hola Cecilia, gusto en verte bien, muchas gracias. Bueno, y a todos. Mercedes dice que está lenta su internet, pero ya va a entrar. Ah, tranquilo, porque siempre empezamos y 5, de modo de dar tiempo al ingreso. Bien. Hola Marian, ¿cómo estás? Hola María. Hola, buenos días a todos. Hola, buen día. Buen día. María Rita, ¿cómo estás? Días. Yolanda desde Bucaramanga. Hola, buen día, bienvenida Yolanda.
Al querido hermano Daniel, a Daniel Pellissieri. Daniel comenzó, él es argentino, pero estuvo muchos años con funciones y misionando en Uruguay, y ya desde entonces lleva la enseñanza de la meditación a niños y a jóvenes, y actualmente, hace muchos años ya también, en el Colegio Sagrado Corazón de los Hermanos Corazonistas en la localidad de Lomas de Zamora, en Argentina. Es en las afueras de la capital federal, zona sudoeste. Así que yo estoy muy agradecido porque yo voy a dar una introducción un poco teórica a la cosa. No tengo muchas credenciales para esto. De hecho, tengo 4 hijos que son adultos jóvenes, y como corresponde, ¿no?, a ese dicho de que nadie es profeta en su tierra, ninguno medita. No he logrado, me ven todos los días meditar, los he invitado, pero bueno, alguna vez para quedar bien conmigo lo han hecho, pero... Así que mucha autoridad no tengo, pero sí para hacer una introducción teórica al tema, y luego darle la palabra a Enrique, a Daniela, a Ceci, a Mercedes, para que nos compartan y sobre todo tal vez puedan responder preguntas que ustedes puedan tener. Quizá alguno de ustedes es docente o tiene niños en la familia y se pregunta cómo hago para que no les pase lo que me pasó a mí, para enseñarles a meditar a los chicos. Así que vamos. Sí. No, te agrego nada más que está Lupita, María Guadalupe de México, que es especialista en meditación con niños y hasta tiene un estudio maravilloso que hizo en su colegio de los beneficios, así que seguramente Enrique la convocó para que también ella esté para compartir. María Guadalupe aparece para compartir, es como maestra de nuestro equipo latinoamericano. Gracias, Ceci. Sí, Lupita, te pido disculpas. Te agradezco muchísimo que estés hoy. Enrique me avisó que te sumabas y te agradezco muchísimo por eso, por la riqueza. Y te pido disculpas de mi torpeza de que no te mencioné entre los panelistas de lujo que tenemos hoy. Gracias. Gracias a vos, Lupita. Así que bueno, vamos a empezar. Les voy a compartir pantalla con una pequeña introducción. Esperemos que se vea bien. Hola a todos. Hola Inés, bienvenida. Inés querida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, buen día, buen día. Bueno, vamos entonces a comenzar, ¿no? Y quisiera comenzar, ¿no?, de pique y de movida, recurriendo ya a la ayuda de Enrique, que junto con nuestra querida Patti, que partió hace muy poco, y Enrique, te abrazo muy grande, y este pequeño esfuerzo para difundir la meditación cristiana en niños que vos y Patti hicieron tantos años y seguirás haciendo con todo el corazón, quizás sirva también para tenerla presente y honrarla. Quisiera comenzar con un video que preparó Enrique justamente con Patti y con su equipo coordinador de México, que habla, ¿no? Quizá una imagen habla más que 1000 palabras, y escuchar directamente a los niños hable más que mucho de lo que luego voy a decir, pero es una excelente introducción al tema. Así que sin más vamos a ver este hermoso video. Dura unos 7 minutos, luego continuaré un ratito más y luego pasamos a
les voy a dar la palabra a nuestros invitados. ¿Se ve y se escucha bien? Para mí, meditar todo es la Jesús, pues todo. Es una forma de buscar estar muy, muy, muy cerquita de Dios. Es una forma de oración, es una forma de poder llegar a la contemplación. All forms of prayer are meant to lead us towards contemplation. That's the direction in which we're moving. Meditation is the work we do to receive the gift of contemplation. Orar no es sentir, sino saber que Dios está ahí. Y esa palabra Maranatá nos hace ir ligándonos, ¿no?, a la presencia de Dios. Y lo que siento es paz. Y yo creo que no hay mayor muestra de la presencia de Dios que la paz. Siento que ahí es un espacio seguro, esté donde esté. Siento como que Dios me está abrazando cuando me pasa esto. Me di cuenta de que no importa la religión, o sea, la meditación es mantener un contacto con el Dios en el que creas. Entonces no tiene fronteras, ni restricciones o reglas. Meditation offers a way, a spiritual way, of allowing those different forms of faith or those different cultural groups to find a common ground and to experience a unity which allows them to live more creatively with their differences. Todos tenemos necesidad de hacer una pausa a lo largo del día, a lo largo pues, de la semana, de tiempos determinados para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios, ¿verdad? O sea, ese es el objetivo más importante. Yo creo que la oración, la reflexión, la meditación nos transforma a todos. Lo asimilas en tu vida y llega a ser una necesidad, porque es estar contigo y con Dios, en mi caso, de manera más profunda y más directa. La meditación vino a darme otro nivel, ¿no?, de espiritualidad. Creo que no he llegado, ¿no?, a donde se tiene que llegar, que el padre Friedman nos comenta, pero sí ha dado un brinco, ¿no?, hacia arriba en mi espiritualidad y mi conexión con Dios. Nos ha servido para tener más conciencia de que Dios está siempre, siempre con nosotros. I think there is a great opportunity in Mexico to make a great witness to the world and also to make a great contribution to the future of Mexican society. And the great opportunity is the family and faith. We can introduce meditation in a way that will take a deep root within their family life and in their life of faith. We now know from many years of experience in many countries, here in Mexico very strongly, we now know that children can meditate, they like to meditate, and they want to meditate. No es que el colegio vaya a educar a nuestras hijas, tenemos que ser un equipo. Me doy cuenta de que los niños lo hacen como más naturalmente de lo que nosotros pensaríamos. Para mí meditar es estar en paz con Jesús. Yo siento que todo es posible. Diana y María, las dos hijas, empiezan a decir que están meditando ya en el colegio. Digo, wow, qué bonito, qué bueno. Se promueve la espiritualidad. Eso es algo que nos interesa mucho en nuestras hijas, ¿no? De repente empecé de chiquita, más chiquita, a querer conocer a Jesús de otra forma que no fuera morirte, pues de repente que las maestras nos dicen, a ver, vamos a meditar. Yo de chiquita ni sabía que era meditar, pero ahora sí. La herramienta que me ayudó a darle a mi hija mucho de lo que no estaba recibiendo en cuanto a espiritualidad. Entonces fue una herramienta enorme y fue así que lo conocí. That is a real gift of regular meditation. And we even see improvement in things like school discipline, general behavior, and even academic results. Sí creo que ha logrado en ellos un poco más de tolerancia, paciencia y a lo mejor una comunicación un poco más profunda también con Jesús, ¿no?
Jesus says, unless you become like a child, you cannot enter the kingdom of heaven. So that's why these kids can meditate better than we can. Thomas Aquinas said, contemplation is the simple enjoyment of the truth. That's where children come in. And it's spontaneous, it's not complicated, it's not heavy. Sí, yo creo que los niños se conectan más rápido que los adultos porque hay menos ruido. Yo creo que en general, cuando somos niños, estamos más en el presente. Y de eso se trata un poco la meditación, de ser y estar en donde estemos. Si no conocen a Jesús o las personas que no les gusta Jesús, pueden aprender que meditando puedes estar con Él y aprender de sus verdades y aprender a quererlo más. All forms of prayer, in our understanding, lead us into deeper and deeper simplicity and union with the prayer of Christ. El identificar de verdad que la oración es la presencia de Dios con nosotros. Cuando lo dimensiono y entiendo el alcance de esa reflexión, pues tiene un efecto total y puede ayudarnos a todos en prácticamente todo lo que hagamos. Muchas veces el problema que tenemos como sociedad es que no nos entendemos ni siquiera a nosotros mismos. Entonces creo que la meditación podría cambiar muchos aspectos de la vida de la gente. We're really teaching meditation as a way of prayer, but discovering this lost dimension of the prayer of the heart. And if we can recover this contemplative dimension of prayer early in our lives, then it will strengthen the spiritual maturity and the faith development of the whole of society in Mexico. A Dios lo quiero escuchar con el corazón. Porque como un lema que tenemos en Amiguitos, es seré siempre de Jesús, su misionero de paz y de amor. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Enrique, Lupita y toda la comunidad de México por este hermoso video. ¿Les gustó? Bueno. A mí personalmente me parece. Sí, está muy interesante. Nos explican todo, nos explican todo. Bien, entonces, la comunidad de meditación cristiana a través de Meditatio ha producido un cuadernillo pequeño, pronto tendremos, si Dios quiere, traducido, que se llama Meditación y Educación. En esencia eso, me voy a apoyar en él para una introducción al tema que mucho mejor nos han explicado los niños y nos van a explicar Enrique, Lupita, Ceci, Mercedes y Daniel. Este cuadernillo fue escrito por Charles y Patricia Posnet. Charles es colega mío también digamos, integra también el Consejo de Orientación y es un meditador de muchísimos años junto a su mujer Patricia, que han recorrido colegios y colegios y hasta han desarrollado un programa online para enseñar meditación a docentes, para formar docentes en el Reino Unido. Entonces nos van a dar las bases y ciertas herramientas de cómo introducir la práctica de la meditación en las escuelas. Lo primero, cuando comenzamos o tratamos de comprender de qué se trata en esencia la meditación, es tomar conciencia que es aprender a estar quietos. Es bastante más que la ausencia del movimiento, sino que conlleva una calma interna y un conocimiento particular del momento presente.
nosotros mismos aprendemos a manejar esa quietud, el maestro solo nos ayuda generando un espacio propicio para que la meditación suceda. Acá hay algo muy central, ¿no? Aprender a ser todo lo que podemos ser. Yo siento que los sistemas educativos, al menos el que experimenté yo a lo largo de mi vida formativa, primaria, secundaria y luego universitaria, buscan que aprendamos lo que, no sé, ciertos parámetros necesitan, la sociedad necesita o se piensa, hay un patrón cultural que dice hay que ser así, asá, hay que ser fuerte en tales disciplinas, hay que competir, si no compites te quedas y te pasan por arriba, y todo este tipo de razonamiento y mensaje que vamos recibiendo mientras nos formamos. Pero desde lo que es el aprendizaje de la meditación y su propósito, tiene mucho más que ver con aprender a ser todo lo que podemos ser. Lo que podemos ser nosotros, todas nuestras potencialidades, más allá de cualquier estándar externo. A medida que crecemos nos volvemos más competitivos, se nos incentiva a participar y ganar, pero es necesario saber cuál es el premio que queremos ganar. La meditación es uno de los caminos a través de los cuales podemos aprender que la vida está llena de éxitos y de fracasos. Lo más importante es que nos enseña a aceptarlo de la forma más sana posible. Y con relación a la meditación en los niños, la meditación cristiana les permite a los niños a retornar a una inocencia originaria, les ayuda a mantener la sensación de sorpresa en sus vidas. Para los niños es más fácil dejar ir sus pensamientos y disfrutar de la experiencia. Yo no sé si han tenido la experiencia de acercarle la meditación, tratar de enseñar la meditación a un adulto. En mi experiencia personal, lo primero que aparece es el juicio. Ay, pero eso es cristiano. Ay, pero eso no te entra el demonio cuando te pones así en blanco o que es ponerse en blanco, en fin, un montón de juicios. ¿Qué me va a pasar? Ay, ¿cómo me voy a quedar quieto y sin decir nada durante media hora? En fin, todo tipo de juicios. Cuando uno tiene la oportunidad de observar o de acercar o de enseñar meditación a niños, se da cuenta que no hay juicio, no hay filtros, no hay bagaje, como dice Charles y Patricia. El terror y la maravilla. La experiencia del terror y la maravilla ha tocado a cada vida humana, y las experiencias han luchado por expresar estas sensaciones, especialmente a través de las artes. Esta experiencia también nos remite a lo divino. El terror y la maravilla son los elementos fundacionales para la experiencia espiritual. Cuando estudiamos la vida de los místicos a través de los siglos, todos han pasado por el terror y también por la maravilla. Por eso tenemos que entender la meditación como una práctica y no como una técnica. Hay que animar a los niños y a nosotros mismos a meditar cada día. Es interesante ver, qué tiene la ciencia para decir. Hay un estudio de la Universidad de Harvard donde diseñaron este estudio para comprobar los beneficios de la meditación en niños de 10 años. Durante 8 semanas hicieron participar a la mitad de un curso en la práctica de la meditación y a la otra mitad en un taller de programación. Al finalizar, el grupo que realizó la meditación se encontraba menos estresado y mejor predispuesto a controlar su temperamento. El grupo no presentó los mismos beneficios. Los estudios han demostrado que la práctica de la meditación ayuda a los estudiantes a desarrollar su concentración y a desarrollar mecanismos contra el estrés. Esto mismo se verifica, ¿no? Lo vimos hace un par de domingos con los estudios sobre el cerebro que se hacen con las herramientas que tenemos en la actualidad, donde vemos cómo la corteza frontal desarrolla nuevas conexiones, el cuerpo calloso que une los dos hemisferios cerebrales se fortalece y hay mayor integración, ¿no? De lo intuitivo con lo racional. Entonces es importante introducir la meditación en toda la escuela, explicar la teoría detrás de la meditación, así todos podrán entender su propósito, brindar tiempo a los docentes y estudiantes para que puedan meditar.
El tiempo de la práctica, la regla general recomendada es que se piense en 1 minuto por cada año de vida del niño. Entonces, si el niño tiene 5 años, 5 minutos, 7 años, 7 minutos, 10 años, 10 minutos, y así hasta los 99 años, ¿sí? La palabra recomendada, bueno, es recomendable que el maestro medite junto con los niños, ¿sí? Cuando introducimos en una escuela, no dejarlos meditando solos, sino compartir el espacio de meditación y meditar con los niños. La palabra recomendada para la meditación en nuestra comunidad, como saben, es Maranatha, que en arameo significa Ven Señor. El juego es la actividad más importante en la vida del niño, por lo cual es muy importante incluir algo lúdico, cuando meditamos con niños dentro de la preparación del espacio, por ejemplo. El juego es el principio de toda relación y de todo aprendizaje. La meditación cristiana con niños tiene que combinar estos aspectos. Por eso hay que estimular a los niños a que tomen un rol activo también en la preparación del espacio. De esta forma, el trabajo de la plegaria se transforma en juego. Y los niños forman amistades muy fácil y rápido. El sentimiento de amistad que se construye a través de la meditación es muy poderoso, ya que propone de forma radical que la amistad también puede ser estar sentados en silencio. Es algo que estaría bueno que los adultos recordemos de vez en cuando también. Entonces, ¿cómo meditar? En palabras del padre Lawrence y el padre John. Siéntate con tu espalda recta, cierra los ojos despacio en tu interior y en silencio empieza a recitar una sola palabra, Maranatha. Respira normalmente y préstale toda tu atención a esa palabra. La esencia de la meditación es simple. Estar con la misma palabra durante toda la meditación, dejar ir todo pensamiento. No hay que luchar con las distracciones, hay que dejar que se vayan a partir de la repetición de la palabra. Perdón. Bueno. Entonces hasta aquí, a ver. Ahí hemos completado entonces. Hasta aquí esta pequeña introducción desde lo más teórico, pero realmente no tendría mucho valor si no podemos tener alguna percepción de lo que es enseñar a niños en palabras de aquellos que realmente dedican una muy buena parte de su vida con mucho corazón, con mucha alegría. Entonces, lo que yo propongo ahora, antes de ir a preguntas y respuestas, quizás voy a proponer un orden que comiencen Enrique y Lupita un poco contando su experiencia en México, sigamos con Cecilia y Mercedes y luego Daniel también. Tal vez lo podemos hacer dialogado, si les parece, pero quizá unos minutos cada uno compartiendo así la experiencia en su comunidad y después también podemos abrir un poco de diálogo y luego hacer en sesión ya plenaria preguntas y respuestas y reflexiones. ¿Les parece? Entonces, Enrique y Lupita, ¿quieren comenzar? Y muchísimas gracias desde ya. Gracias, José María. Qué gusto estar aquí con todos ustedes. Qué gusto volverte a ver. Hace un rato largo que no nos habíamos platicado. Hola, Lupita. Hola. Lupita está en Saltillo y hace allá tiene muchos colegios con los que está meditando o ha meditado. Y muchos de los mismos estudios que mencionas al principio
ella los hizo personalmente. Entonces tiene una cantidad de datos muy interesantes. Hicimos 2 webinars hace poco, uno con Ann Graham y el padre Lawrence, y después uno más con Lupita, en la que se hicieron todas estas mediciones y pláticas de cómo es importante la meditación para que los niños puedan aprovechar, cómo mejoran su conducta, en fin, una serie de cosas. Ahorita Lupita nos cuenta. Yo lo que te puedo contar es que es cierto que los hijos propios no meditan. De alguna manera los vacunas o no sé qué pasa, pero sin embargo, mi hija más chica que estaba estudiando, cuando estaba estudiando en la universidad, a todos sus compañeros les decía que fueran conmigo a aprender a meditar, porque a mí me había hecho mucho bien, pero ella nunca quiso hacer. En fin. Y mira, durante muchos años, Pati y yo fuimos a un pueblo que se llama Alfajayucan, que está a 2 horas y media hacia el noreste de la Ciudad de México. Íbamos un sábado sí, un sábado no, o a veces nos íbamos desde el viernes y nos quedábamos a dormir allá. Teníamos un angelito que era la hermana Tachita, y ella nos conseguía todo lo que nos hacía falta. Era una hermana que estaba trabajando en ese momento dirigiendo la catequesis de niños en Alfajayucan. Y no desperdiciaba un minuto. Muchas veces cuando teníamos algún tiempo libre, nos decía, vamos a visitar al señor y a la señora fulanitos, porque ellos no saben meditar y quieren aprender. Y entonces nos llevaba a casa de estas personas, tocaba la puerta, y en cuanto nos abrían decía, ay, se me olvidó que tengo que hacer algo más, y nos dejaba ahí con esta pareja, ¿no? A ver cómo los enseñábamos a meditar. Y después de 3 o 4 años, pues fuimos conociendo muchas comunidades de esta región, algunas de ellas comunidades indígenas con costumbres muy diferentes. Sin embargo, al final, esa manera de los niños de ser tan sencillos, de estar tan conectados directamente con la fuente del amor, es tan impresionante que puedes entrar en unos silencios verdaderamente maravillosos. Pues creo que eso es lo que, bueno, hicimos muchas otras cosas ahí. Hicimos un cuento que es el cuento del ratoncito, muy simpático para enseñar a los niños a entrar al silencio. Y pues si quieres, Lupita, nos cuentas tú qué has hecho allá en Saltillo. Saltillo. Muchas gracias. Pues acá en Saltillo, en el norte de México, sí hemos estado en escuelas. Empezamos más o menos los grupos de meditación como en 2010. Y en la escuela empezamos como 2012, empezamos poco a poco. Y ya cuando lo implementamos, porque empezábamos y lo poníamos una vez a la semana, y empezamos a ver que los niños, como decía José María, creía uno que es igual que los adultos, y no, ellos luego lo aceptaban, y lo compartían, y entonces dijimos, no es tan difícil, lo más difícil es los maestros, ¿verdad? Que son los adultos, que vayan ellos meditando para que lo puedan transmitir. Entonces es un proceso en el que primero hay que platicar mucho con los maestros, pero fuimos aprendiendo juntos, tanto los maestros como los niños. Los mismos maestros nos decían, porque nosotros te das cuenta, el maestro que se engancha luego, ¿verdad? Y otro que pues lo hacía porque pues le decíamos, ¿verdad? Porque era, vamos a decir, como una actividad, pues sí, una práctica que la hacíamos en toda la escuela. Yo estaba en la escuela, yo estaba en secundaria, y fue cuando todos los maestros fuimos aprendiendo juntos y al mismo tiempo lo enseñábamos a los niños, y de veras los niños nos enseñaban a nosotros. Te contestan cosas como los místicos, de veras. O sea, yo decía, qué barbaridad. Puedes leer el libro y los niños te lo dicen con palabras sencillitas, pero te dicen, ¿verdad? Lo mismo, las mismas palabras que las personas que son muy avanzadas. Entonces eso es muy importante porque te va nutriendo
poco a poco. Nosotros lo empezamos a hacer como en el 2013, todo el año escolar ya en horario, porque antes lo hacíamos así como las maestras que se facilitaba. Entonces dijimos, no, lo pusimos al inicio de clases, 10 minutos, y después del receso, otros 10 minutos o 8 minutos, según. Y realmente al principio pensábamos, ay, la maestra va a decir que le quito tiempo de su clase. No, al contrario, esas clases fueron mucho más atentas, se vio mucho más. La misma maestra que tenía esa clase y otra después de las 11 o 12 del día, nos decía que en la primera clase tuvo mucho más atención, mucho más cooperación. Entonces, todo eso que queremos todos los maestros y que quieren todos los papás, que los hijos sean cooperativos, que tengan autoestima, que se acepten, pues todo eso te tiene que hacer algo concreto, ¿verdad? Yo creo que la meditación es eso, es hacer algo concreto, una práctica, porque a veces las palabras, como decimos, y le puedes decir, no, pues tú crees en ti, tú sí puedes, pero todo es teórico, entonces algo práctico, algo concreto que se haga con los alumnos pues es un regalo realmente. Y también para los maestros, porque en una escuela, me acuerdo, una maestra vino y me dijo, no, es que yo estoy maravillada, cómo ha podido cambiar mi ambiente. Es lo primero que tú ves, el ambiente del salón se va pacificando, se van calmando, se va quitando, es poco a poco, ¿verdad? La competencia, y se va haciendo más cooperativos, y ves tú cómo los mismos padres de familia se acercaban a la escuela, oigan, ¿qué está pasando? Porque a veces lo platicábamos en las juntas, pero los papás a veces no van a las juntas o no escuchan. Entonces nos preguntaban, oiga, ¿qué está pasando? Mi hija está cambiando. Y empezamos a decir, ah, Chihuahua. Nosotros nos dimos cuenta, pero empezamos a decir, no lo teníamos como contabilizado ni registrado. Y en el 17 hicimos una investigacióncita chiquita en la de 3 años meditando y un año que teníamos que no meditaban los niños, y pudimos comparar cómo mejoraba su comportamiento. Teníamos unos registros de sus, por ejemplo, llamadas de atención que mandábamos a la casa, y vimos una disminución de un 60% con 3 años de meditación. Por eso les digo, es poco a poco. El primer año, pues nos dábamos cuenta, yo decía, sí, está más tranquila la escuela, están tranquilos hasta los papás, ¿verdad? Porque a veces, como sabemos, siempre habrá, la generalidad de los papás son buenos, pero siempre habrá los picos, ¿verdad? Los que son muy exigentes y los que ni siquiera se paran en la escuela, y los medios, pues, como todo. Y empezamos a ver que les ayudaba a los maestros cuando tenían las citas con los papás. Como que yo le empecé a implementar hasta con las citas con los papás. Yo decía, voy a meditar 5 minutos porque estos papás son muy difíciles. Y es algo increíble, así como que se les caían las defensas que traían así como agresión, ¿verdad? De, pues estamos haciendo esto por esto, y pues estamos del lado de ustedes, no estamos en contra. Entonces todo eso nos fue dando mucha seguridad que lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Servía. Y para mí fue increíble ver que 10 minutos y luego 5 o 7 minutos después del receso cambiaran toda la dinámica de 7 horas de la escuela, y la dinámica del ambiente y la dinámica de las familias. O sea, como una cosita pequeña se va expandiendo y va dando resultados. Ahora con la pandemia ha cambiado, porque pues no es lo mismo, no hemos seguido igual. Yo también iba a otras escuelas y entraba a la meditación con los niños como para dar un poquito de importancia, les preguntaba, y tenemos muchos testimonios de los niños, así como los del video, que dicen, pues a mí me hace feliz meditar. ¿Qué queremos? Que los niños sean felices. Les ha ayudado en su atención en clases. Como les digo, tenemos los datos, pero todo eso redunda en eso. Ayuda tanto al ambiente escolar, que te ayuda a que tengan mayor atención, y también se vio un aumento en su aprendizaje. También lo tenemos registrado, sobre todo en materias de matemáticas, vimos cómo se mejoró. Increíble. Yo, hasta cuando vimos los resultados, yo decía, a ver, déjame volver a checar, porque
no lo palpas tan pronto, hasta que ya ves, después de un tiempo, puedes ver los resultados. Pues como que el propósito principal es como que los niños reencuentren su dimensión espiritual. Esa de reencontrarlo para mí es muy importante, porque entonces la educación, yo estoy acabando un pequeño así como librito que le puse, la educación es ir un poco más allá de la mente, de las emociones, de lo físico, que todo es muy importante, pero entender lo que es integral, ¿verdad? La parte espiritual, unir todo, y entonces el espíritu es el que nos une con todo. Y esa es lo que yo les pudiera platicar. Qué bueno, qué lindo, Lupita, muchas gracias. Gracias, Lupita. No, gracias a ustedes. Es notable, ¿no? Yo me quedo mucho con esto que los testimonios al meditar de los niños realmente resumen palabras que después uno las encuentra en textos de Teresa de Ávila o del padre Lawrence o del padre John o de Thomas Merton. Es realmente muy conmovedor, y muy conmovedor luego esto que dices que cómo va cambiando la atmósfera en el aula y en la escuela toda, ¿no? Una condición, yo creo, esencial, ¿no? Para el aprendizaje tiene que ver con la noción de funcionalidad de un grupo, de un equipo, es la confianza, ¿no? Cuando hay confianza el uno del otro es porque hay amor y no hay miedo, el ambiente es un ambiente cuidado. Los chicos pierden el miedo y los adultos también, en un ambiente de trabajo, por ejemplo, cuando hay posibilidad de expresarse y dialogar, ocurren cosas, ¿no? Y ocurre aprendizaje, ocurre desarrollo. Cuando hay parálisis por miedo, hay ausencia, inquietud, estrés, ¿no? Y qué lindo que lo testimonies tan bellamente de tu experiencia directa. Muchísimas gracias, Lupita. No, gracias a ustedes. Y muchas gracias, Enrique. Bueno, Gracias, quisiera María. Ceci y Mercedes, y luego le damos la palabra a Daniel, con su enorme experiencia allá en Lomas de Zamora. Oh, buenísimo. Sí, mira, yo voy a ser muy breve porque justamente le quiero dejar espacio a Daniel y a Mercedes que trabajan. Yo estoy más en la capacitación de docentes, ellos están trabajando directamente con los chicos, entonces solamente dejar una anécdota de primera vez de trabajar estar enseñándole a unos niños de 3 años, primer grado, y siempre nosotros hablamos tanto para los adultos como para los niños de que el camino de la meditación es ir de la mente al corazón. Yo creo que no solo es ir, sino acercar la distancia, me parece que también estaría lindo pensar, ¿no? Porque somos una unidad. Pero en esa explicación, yo a los chicos, primera vez, 6 años, les explico a un grupo de 30 chicos que lo que vamos a hacer es vamos a ir caminando despacito, repitiendo una palabra, caminando, estando quietos con nuestra mente, yendo hasta el corazón, que hay un lugar donde vive Jesús. Y vamos a ir a encontrarnos con Él, ¿no? Vamos a ir a ese lugar con los ojos cerrados, en silencio. Meditamos primer día 3 minutos con los chicos, y cuando terminamos de meditar, les pregunto, ¿alguien quiere decir algo? Y un enano levanta la mano desde el fondo y me dice, amo ese lugar. Yo dije, ya está. Por esto elijo enseñarle a los chicos. Es, como decía Lupita, una frase mística, impresionante. Así que bueno, yo los dejo para que Mer comparta, si quiere agregar algo a lo que ya estuvieron diciendo, y después para que tenga tiempo Daniel, que tiene un camino hermoso con los chicos en el colegio. Gracias. Gracias, Ceci.
Ceci. Bueno, yo contarles rapidito así, yo aprendí a meditar en mi colegio, o sea, iba a un colegio de monjas, pero se ve que las monjas eran muy de avanzada porque nos enseñaron desde el método de control mental Silva, la meditación, o sea, la relajación, el autoconocimiento, y luego toda la vida seguí como en esta búsqueda, pero encontré a una catequista, bueno, una eminencia acá en Argentina, que se llama Inés Ordóñez de Lanús, que nos dio un taller y nos enseñó cómo a respirar en Jesús. Entonces ella nos decía, bueno, inhalo, exhalo, y repito mentalmente, Señor Jesús. Y yo a eso le dije, eso doy catequesis desde muy chica, toda la vida, si fueron alumnos míos, respiraron en Jesús, ¿no? Entonces yo estaba con esto de inhalo, exhalo, Señor Jesús, hasta que me encontré con Ceci y con la comunidad de meditación cristiana, y ahí me terminó de cerrar todo, porque ya no podía haber ningún sacerdote o religioso que me cuestionara si yo no hacía cosas raras y budistas, que todavía inclusive nos encontramos, pero bueno, yo ya empecé a meditar dentro de lo que era la comunidad de meditación cristiana en la parroquia de Pilar, o sea que estaba todo blanqueado, que era todo súper como manda la iglesia. Entonces, bueno, a partir de ahí empecé a meditar más seguido dentro de la comunidad, y empezamos con Ceci la idea de expandir este regalo a todos los niños. Yo soy catequista y en un colegio secundario, fui hasta el año pasado, y en colegios en un jardín de infantes. Y bueno, medito con mis nenes, les encanta meditar, me lo piden, tengo un montón de anécdotas, otro día se las cuento, pues si no va a ser muy largo, pero hay muchas anécdotas hermosísimas. Para los nenes es muchísimo más fácil meditar, para los adolescentes también, no te cuestionan nada. O sea, yo por lo general, si entro en un grupo que no conozco, le digo, hola, ¿qué tal? Soy Mercedes, bueno, los invito a cerrar los ojos, a poner la espalda derecha, por ahí les pongo la canción de la meditación, y arrancan a meditar, o sea, sin cuestionarse, sin nada. Cierran los ojos y empiezan a repetir su palabra sagrada. Y eso es, bueno, como la gran ventaja que tenemos de enseñarle a los niños, porque es tan simple y tan bello, y lo entienden, y lo quieren hacer, les gusta, te lo piden, sobre todo antes de un examen, te dicen, ay, por favor, profe, decile al profesor de matemática que antes de tomarnos el examen de hoy, nos deje 5 minutos para meditar, porque nos va mejor cuando meditamos. Entonces, bueno, esas cosas te llenan el alma, decís, bueno, bien, vamos bien. Y por último, bueno, contarles que en pandemia, este año de pandemia, que fue más difícil, que obviamente no tuvimos clases, en el colegio donde yo trabajo, se propuso no empezar la semana sin un ratito de meditación, así que bueno, hacemos todos los lunes. La primera actividad era meditar por Zoom, meditamos por Zoom, así que bueno, fue una experiencia diferente, pero bueno, los papás estaban muy contentos, después nos mandaban audios agradeciendo, y este año, el otro día, el jueves pasado, tuve una reunión con los papás nuevos del colegio, y la directora empezó diciendo, lo primero que quiero enseñarles es que este es nuestro programa, esta es nuestra prioridad en el colegio, que los chicos mediten. Entonces, bueno, les hicimos una charla explicativa de la meditación, meditamos con los papás nuevos, así que bueno, la verdad que, nada, con toda la esperanza de que el 2021 se siga expandiendo la meditación en las escuelas de acá de Pilar y de Buenos Aires, y donde nos llamen, ahí vamos con Ceci y los invitamos a meditar. Primero, a enamorar a los profesores, que a veces es como lo más difícil, a los maestros y a los profesores, para después poder tener un buen seguimiento de la tarea. Así que bueno, ahí estamos, para lo que necesiten, a las órdenes de poder dar una mano con esta tarea maravillosa de meditar con niños. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, José María y Magdalena, por invitarnos. Muchísimas gracias, Mercedes. Qué lindo lo que contás bueno, el pedido de los chicos, ¿no? Uno de los que veíamos en los estudios, ¿no? Es esto que mejora realmente el rendimiento académico. Lo contaba también en el video alguna de las docentes que hablaba. Y sobre todo, bueno, muchas gracias por tan generosa disposición para, bueno, si alguno está en el campo de la docencia o quiere
enseñar o aprender a enseñar a niños, ya sea en un aula o quizá en algún otro lugar donde se reúnan con niños. Bueno, muchas gracias por la posibilidad y el ofrecimiento, Ceci y Mercedes. Bueno, y el plato fuerte ahora se lo pasamos a Daniel. Daniel, quizás te agradezco mucho que estés con nosotros hoy, quizás quieras contar un poco, compartirnos un poco de la experiencia de tantísimos años, ¿no? En Uruguay y en Lomas, en el Colegio Sagrado Corazón. Bueno, buenos días para todos. Gracias por la posibilidad de poder compartir una experiencia. Me he sentido muy en comunión y emocionado viendo el video que nos compartieron al comienzo, porque bueno, esa es la experiencia y puesta en la boca de los chicos, es conmovedora, y es la experiencia que yo tengo también para intentar transmitirles. ¿Me están escuchando bien? ¿Me escuchan? Sí, Daniel. Perfecto, Muy bien. perfecto. Yo creo que Jesús fue un gran meditador y pudo llegar a esa conclusión, dirigiéndose al mundo adulto y diciendo, si no se hacen como niños, no van a poder experimentar el reino de los cielos. Los niños vienen con la experiencia del reino de los cielos. Y nosotros, que es Jesús. Y nosotros, los que intentamos enseñar, compartir el don de la meditación cristiana, lo único que hacemos es que esos niños que ya vienen con la experiencia del reino de los cielos, simplemente hagan conciencia de esa experiencia y la puedan relatar, que es lo que hicieron los niños en el video. Los niños ya son experientes del reino de los cielos. Les falta tal vez la conciencia y el relato. Y en eso la meditación cristiana es insustituible, por lo menos desde mi experiencia. Los niños, como decía Lupita anteriormente, como nos manifestaba el video, van logrando a través de la práctica el poder relatar la experiencia. En ese relato de la experiencia aparece la palabra paz, aparece la palabra comunión, la palabra corazón. Dios está en mi corazón. Jesús vive en mí. Es una maravilla. Yo recuerdo una niña que me decía, cuando vuelvo de la meditación, veo un colegio más hermoso, veo compañeros más bondadosos, veo un día hermoso. O sea, es otra experiencia. Es relatar una experiencia que ellos ya tienen y que a nosotros adultos nos conmueve, porque como decía al principio también José María, a lo largo del tiempo y a través de las hiperestimulaciones que recibimos y de vivir más en el futuro y en el pasado que en el presente, perdemos. Y los niños nos conmueven con esas devoluciones. Decía, entre otros, San Agustín, ¿no? Tarde te amé, hermosura tan antigua y nueva, te buscaba afuera y estabas dentro de mí. Agustín adulto, te buscaba afuera y estabas dentro de mí. Los niños tienen la experiencia de que está dentro de mí. Decía una de las que intervenían en el video, una señora, que nos hace encontrar con nosotros mismos y a Jesús. En realidad, nos hace encontrar a Jesús en nosotros mismos. O sea, que estamos totalmente participados por esa presencia divina en nuestras fibras, en todo nuestro ser, mente, alma, cuerpo. En nuestro ADN está Dios.
Solo falta hacer experiencia. Y los niños traen esa experiencia. ¿Cómo se fue implementando la meditación cristiana? Bueno, voy a tratar de ser breve en esto. Mi experiencia es meditación cristiana en aula, en salón de clase, no en un lugar de culto, no necesariamente en una capilla, no en un salón especial, sino en el aula. Al comienzo, bueno, tal vez estaba proponiendo la meditación en un aula y enfrente había clase de música, por ejemplo. Y bueno, primero fue formarlos entrar en el silencio y prestar atención a la palabra sagrada, dejando pasar los ruidos. Se fue avanzando en esto. Tanto Mercedes como Cecilia como Lupita ponían, digamos, como un obstáculo a vencer, el tema de los adultos referentes, los maestros, los profesores que puedan ir. Bueno, a través de esas prácticas primarias, también los profesores y maestros tomaron contacto en cómo se propone una meditación. Lentamente ellos mismos se fueron interesando, hasta que con el paso del tiempo, yo llevo 6 años trabajando meditación cristiana con niños y jóvenes, fueron asimilando la propuesta y lentamente también ellos y ellas, los profesores y profesoras, fueron tomando la posta, de manera que llegamos a un momento, hasta el año pasado, en que la meditación se hace de manera simultánea en la escuela, a primera hora de la mañana, se apagan las luces, se propone la meditación, y está toda la escuela meditando de manera simultánea. Lo que empezó con Daniel dando vuelta por las aulas, está en proceso de estar toda la escuela al comienzo de la mañana con meditación cristiana. ¿Todas las maestras meditan? No. Digo porque José María y Enrique, que no le meditan los hijos, bueno, todas las maestras, todos los profesores meditan. Ahí. Se fue. Sí, se fue un poquito, vamos a ver si vuelve. Estaba súper interesante. Mis hijos tampoco meditan. Mira, ¿viste? Bueno, ya... En casa de Herrero. Les va a quedar. Tenga usted, mi nieta sí medita. Mis hijos, tengo 4, 2 meditan a veces. Pero a mí me gustaría decir, hacer una pregunta después para cualquiera de ustedes, con tanta riqueza que hemos compartido. ¿Qué hacemos con las escuelas que no son cristianas o las escuelas públicas? Habría que, aunque sea tirar onda, decir algo que se pudiera, porque el beneficio para los niños es para todos, y ahí sería como una forma de comenzar un camino. Es la pregunta que me preocupa de esto tan interesante que estamos comentando. Gracias. Sí, a mí también, y yo quería decir algo, pero no sé si pudo volver el otro señor que estaba hablando recién, que por ahí que termine... Tratando de contactarlo, María, yo espero que pueda, estaba bastante interesante y así puede cerrar. Pero bueno, entonces espero. Vayamos quizá compartiendo algunas preguntas y respuestas mientras Daniel vuelve. Bueno, yo lo que quiero decir, yo trabajo en escuela, como decía mi mamá, yo trabajo en escuela del Estado, trabajo en el equipo de orientación, yo soy psicopedagoga y trabajo con una psicóloga y una trabajadora social. Y yo lo que quiero plantear es que estoy de acuerdo, o sea, es cierto que los chicos vienen con una naturaleza que es inocente, que eso es cierto y todos los bebés nacen así. Yo no quiero contradecir nada de lo que aquí se dijo, ni quiero, digamos, tirar un balde de agua sobre todo lo que han compartido todos. Pero hay una realidad. No necesariamente por una serie de historias de vida que no vienen al caso y que son muy complicadas, los chicos viven en el momento presente.
Hay chicos que sufren una cantidad de violencia o de cosas muy feas que no vienen al caso de mencionar, y son chicos que ya están pensando en que van a llegar a la casa y los van a golpear, o va a pasar esto, o va a pasar el otro. Entonces, no necesariamente, el chico sí nace con la inocencia original que todos sabemos, eso no se discute, es cierto, pero ¿qué pasa cuando viven experiencias muy feas y son muy chicos, como las experiencias que yo veo en la escuela? Entonces, también a mí me encantaría poder que se medite en escuela del Estado, pero también ¿cómo haces para hacerle entender a los docentes? Que alguien lo compartió por acá, que por ahí es lo más complicado. ¿Cómo haces para llegar a los chicos que entre ellos no todos, pero hay violencia entre ellos, sobre todo en los grados más grandes? Es muy difícil, porque no necesariamente el chico tiene esta cosa del momento presente y hay cada historia, que a veces el chico está asustado de volver a la casa, entonces, ¿cómo hacemos con eso? ¿Y cómo hacemos en una escuela laica donde la palabra meditación, sí, del Estado, meditación, sobre todo en las comunidades donde hay, por lo menos en la mía, supongo que en otras también, muchas iglesias evangélicas, vos al evangélico le hablas de meditación y te saca las uñas, y hay que ver cómo se hace con todo eso. Por ahí no sé, en una escuela como la mía, que estoy segura que es una de las que más se necesita, no digo que las otras no, pero no son todas las mismas realidades. Eso Claro. es lo que yo quiero compartir. Coincido. No son todas las mismas realidades. Perdón, yo les voy a pedir, María, abriste realmente, bueno, junto con Magda también ya lo había iniciado y otros, creo que son preguntas para muy buenas conversaciones ahora. Por suerte Daniel logró volver, así que yo lo que diría es, justo Daniel nos estabas contando cómo meditan al unísono en la escuela, todas las divisiones, grados juntos a la mañana, y ahí fue más o menos un poquito después de eso que se cortó. Si querés retomar ya para continuar con tu charla, y después volvemos, ¿sí? Por favor, sostenela ahí, María, muchas gracias por esa tan piola pregunta, me gusta. Así que seguimos después, ¿sí? Vamos a darle el espacio de vuelta a Daniel. Gracias, Daniel. Disculpe la caída de conectividad. Les quería decir que justamente con los docentes, entre lo ideal, que sería que fuesen meditadores, y lo real, que muchos no lo son, está lo posible. Y lo posible se da también a través de la experiencia. Digamos, con mucha paciencia, haciendo la propuesta, que ellos, los docentes, sin una necesidad de una capacitación explícita y técnica, van, digamos, compartiendo las meditaciones que se proponen, hasta que lentamente ellas mismas, las maestras, van a ser quienes propicien la meditación. Tocando esa experiencia y los beneficios que se produce a través de la meditación, ya la asumen como propia también. Para no ser más extenso, simplemente quiero terminar con una anécdota de los beneficios de la meditación. El año pasado, una señora me cruzó en el hall de entrada del colegio para agradecerme el haber propiciado la meditación. Y le pregunté, ¿por qué me lo agradeces? Y me dijo, mi niña, de 4 años, estuvo internada por una intoxicación la semana pasada. Le tuvieron que hacer un lavado de estómago y ponerle suero, extracción de sangre. No había cómo ponerle una vía a esta niña porque se tensaba la niña en cuanto veía los implementos que iban a invadir su cuerpito. Entonces se acordó que en el jardín meditaba y le propuso a la mamá, mamá, vamos a meditar juntas, a ver si me puedo aflojar. Y meditaron en la internación hospitalaria. Y luego de la meditación, la niña pudo dejarse que le efectuaran las prácticas
médicas que les correspondía. A ver, voy a esto, más allá de la anécdota. El niño que aprende a meditar no se lo olvida más, y aunque no sostenga la práctica, en las situaciones límites de la vida volverá a meditar, volverá a la experiencia, porque se acordará de su propio relato de la experiencia. Con esto cierro. Gracias. Qué maravilla esto que contás, Daniel, muchas gracias. Muchas gracias. Y sí, bueno, yo creo que con el video, los testimonios de Lupita, Enrique, Ceci, Mercedes, el tuyo, queda muy claro los beneficios. Hay estudios que lo avalan. Y para dar comienzo, ¿no?, al intercambio que ya había comenzado justo durante la caída circunstancial de tu conexión, Daniel, fíjense de vuelta, ¿no?, cómo la dificultad, la barrera que nos encontramos cuando queremos enseñar, ¿no?, meditación cristiana, tiene que ver con las construcciones, ¿no?, mentales, las construcciones del ego humano en última instancia. A mí no he tenido la oportunidad quizás de, o mejor dicho, sí, alguna vez en el colegio de mis hijos, cuando iban al colegio, ya son grandes, como que lo intenté, pero sobre todo en el ámbito universitario, otras instituciones educativas, me pasa que si no son católicas, siento resistencia por justamente ser confesional, ¿no?, que lo interpretan como una práctica confesional, ¿no? Desde la comunidad de meditación cristiana decimos, bueno, así como el budismo ofrece el mindfulness, el cristianismo ofrece esta práctica que viene de los primeros siglos del cristianismo, desde padres y madres del desierto, etc. Es una práctica, no es una religión, no es una... Pero bueno, hay resistencia. Y si vamos a colegios católicos, muchas veces encuentro la resistencia de que es percibido como New Age. Entonces, es como que decís, aparecen estas barreras que son, la experiencia es una, Cristo es uno, algunos de nosotros los cristianos lo llamamos experiencia del Cristo interior, del Cristo cósmico, del Cristo vivo. Otros lo llaman de otras maneras, ¿no? Conciencia cósmica o poder superior. Pero nos peleamos, ¿no? Es como que hay una frase que usan mucho los americanos, no me acuerdo quién la dijo, pero algún personaje famoso, de decir, ¿no? Tiramos con el agua del baño al niño también, al bebé también, ¿no? Es decir, al final del día, por discusiones semánticas o percepciones ideológicas, terminamos frenando el ingreso de algo tan saludable, tan importante para ser verdaderamente humanos. Y justamente yo a veces pienso, ¿no?, en nuestras currículas educativas está como las estrellas, ¿no?, la matemática, la física, la química, y no aprendemos en la escuela ni a respirar bien, ni a alimentarnos bien, ni a descansar bien, ni a meditar. A ver, si tuviéramos un manual del usuario, del ser humano, serían como las competencias más básicas, ¿no? Y con todo lo que eso habilita después para hacer trabajos en grupo, colaborativos, en una sociedad más balanceada, armónica, evolucionada. Entonces, ¿por qué no vamos por ahí? Creo que esto que digo hace referencia, antes de ir a lo que María plantea, que es súper, súper interesante, realmente me parece, a mí por lo menos, pero vos, Magda, decías esto, de que cómo vamos a escuelas, y yo te lo amplío, digo, a veces también hay dificultad en escuelas católicas, y ni hablar, como decía, creo, María, ¿no?, si son de otras denominaciones, como evangélicas, ¿no? Sí, lo que es muy interesante toda esta experiencia, y creo que aquellas personas que tienen interés en ver cómo se implementa la meditación en ámbitos universitarios, terciarios o escuelas públicas,
deberían remitirse a Mercedes, a Cecilia, que tiene mucha experiencia en esto, y que pueden darles pautas. Yo creo que hay que empezar con pautas. Y quiero ser muy breve, porque el problema ya está. Agrandarlo no nos sirve, hay que ver si podemos mechar algo para ir comenzando. Y se comienza en las escuelas públicas con el cuerpo. El niño percibe su cuerpo y a través del juego, ¿no es cierto? El año pasado hicimos un taller con Mónica Yurita de Formosa, que tenían interés en meditar con niños en escuelas públicas, trabajando con algo de música. Cada lugar, esto es lo que yo siento, no es mi tema, pero tuvimos esa charla y a mí me sirvió mucho, empezar desde lo que cada escuela puede hacer. Recién decía Estela, le decía a María, empezar con respiraciones profundas. Siempre hay una alternativa. La negatividad y la abrumada no sirve, ¿no? Y quiero terminar con una experiencia que me tocó personal con el padre Lorenz. Ustedes saben que yo lo he traducido muchos años simultáneamente. Y una persona de Mar del Plata, Ramírez, que dejó ya la coordinación hace años, él era profesor universitario y le preguntó a Lorenz cómo hacía para meditar con sus alumnos en la universidad, que era una universidad pública. Entonces Lorenz le dio una serie de pautas, ¿no? Yo las escuché. Bueno, concéntrense, vamos a entrar a la paz interior, vamos a comenzar a respirar, a percibir el cuerpo, vamos a repetir una palabra para vaciar la mente, o vamos a prestar atención a la respiración, porque a veces no es una palabra. Hay un montón de estrategias, y eso se lo dijo Lorenz hace más de 10 años a este señor Ramírez, ¿no? Y él empezó a meditar con sus estudiantes. Entonces, eso quería dejar, y trabajemos desde la inclusión, ¿no? Siempre hay una forma, así que para María y para todos, hay una forma de introducir la meditación. Y en el padre Impericieri, en el hermano Impericieri, yo me acuerdo, en una de las charlas que él dio, que se hizo hace unos años en su escuela, había 2 mamás sentadas al lado mío que me dijeron, nosotros meditamos porque mi hija medita y nos enseñó a meditar. Entonces esto es un ida y vuelta, y creo que el hermano Daniel tiene grupos de padres que meditan. Entonces vamos para adelante, ¿no? Bueno, nada más. Gracias. Gracias, Magda, qué bueno y qué interesante. Sí, que realmente no tiene un sentido de circulación el espíritu, circula por todos lados, así que, y en todas direcciones. Gracias, gracias. Bueno, sí, Cecilia. No, si estamos ya en tiempo de meditación, será para otro día poder empezar a contestar las preguntas. No sé, decime vos cómo estamos de tiempo. No, estamos nosotros, bueno, al menos tratamos de meditar 10 minutos y estamos bien. Bueno. Tratamos de ser media, pero vamos a dedicar unos 5 o 10 minutos más porque creo que hay cosas muy ricas que pueden realmente surgir del intercambio y de lo que queremos encontrar. Mira, a ver, dos aproximaciones a las 2 preguntas que hicieron María y Magda. Nosotros particularmente comenzamos con Mercedes a desarrollar, en base a lo que ya venía trabajando Marina Müller con Daniel y con la experiencia de Daniel y la comunidad, en difundir la meditación con la mirada cristiana, cristocéntrica, dentro del ámbito escolar cristiano, ¿no? Por supuesto que hay llamémosle un anhelo, puntualmente de parte de Mercedes y mío, un anhelo de no nos podemos limitar, fundamentalmente porque hay gente que, sabiendo que nosotros capacitamos docentes en escuelas católicas, nos dicen, ¿y no tienen una propuesta para escuela pública? Entonces, primero, por un lado, estoy de acuerdo que ojalá todos de distintas maneras vayamos logrando y junto con todos los equipos o todos los movimientos que trabajan con el mindfulness y con todas las formas de
introducir a los niños a la experiencia del silencio, ojalá vayamos logrando que esto se desparrame y que todos los chicos tengan conocimiento en algún momento, tengan contacto en algún momento con la experiencia del silencio. Porque como bien decía Daniel, es una experiencia que si la practican más todavía, pero el primer paso es que la conozcan que existe y que dentro de su tradición, o si no pertenecen a ninguna tradición religiosa, existe la oración contemplativa o el momento de silencio de encuentro con el ser que cada uno es, ¿no? Esto quiero decir porque si no siempre estamos viendo el medio vaso vacío de todo lo que no hacemos y por qué todavía no hicimos, y en realidad estamos tratando de hacer un montón y como pidamos al Señor que envíe más obreros a la mies, así podemos desparramar más, ¿no? Por otro lado, vamos caminando y aprendiendo cosas. Yo tengo una experiencia puntual con chicos de un hogar judicializados, chicos no huérfanos, sino sacados del contexto familiar por violencia. María me levanta la mano y me dice, yo también. Y cuando vos les explicás a los chicos que se van a encontrar con Jesús, en este caso puntual de mi experiencia, eran chicos que tenían también catequesis en el hogar, ¿no? Entonces, cuando vos les explicas a los chicos que se van a encontrar con Jesús y que en ese silencio van a encontrar paz, mi primer temor era un chico que fue víctima de violencia, cerrar los ojos es como muy duro, porque cierran los ojos y ¿qué aparece? Fueron los chicos que mejor meditaron, de los chicos con los que yo medité, porque primero, evidentemente, en pedagogía se habla de generar ambiente resonante en el aula. Un ambiente resonante es un ambiente en el cual no se sientan en riesgo, no se sientan con peligros y sientan que es un espacio donde pueden estar. Evidentemente, si uno genera este ambiente amoroso y resonante, por la experiencia esta, no estoy generalizando, hablo por una experiencia concreta nada más, de varias veces, pero con una experiencia concreta, el chico confía y evidentemente los fantasmas quedan en otro lado y el espíritu actúa. Mi experiencia en este caso puntual que les estoy contando es que me sorprendí de la paz que encontraron en ese lugar que para mí iba a estar lleno de miedos, los ojos, la oscuridad de cerrar los ojos, y no sucedió eso, ¿no? Entonces, tratando de responder un poco a lo que decían, por supuesto que tenemos como un proyecto 2021 con Mercedes de desarrollar, con el respaldo de pertenecer a la comunidad, desarrollar una pedagogía de enseñarle a los docentes y a los niños a meditar desde el silencio, desde la respiración, y porque hay algo maravilloso que pasa, que cuando uno predispone el terreno, el espíritu hace el resto, ¿no? Entonces, el camino, todos somos seres espirituales. Cuando hablaban antes del cerebro y la neurociencia, el gran paradigma que se descubrió en esta última etapa es que dentro de las inteligencias múltiples existe la inteligencia espiritual, tiene conexiones neurológicas concretas en el momento que se experimenta la meditación, el silencio o caminos espirituales, o sea, por eso se le da el nombre de inteligencia, ¿no? Pero eso es, bueno, para otro capítulo. Pero quiero decir, estamos tratando de trabajar sobre eso. La realidad es que tampoco podemos pedirle, por ejemplo, y no es para excusarme, ¿no? Donde tenemos que primero lograr, nosotros siendo una comunidad que medita con Cristo en su centro, que los espacios dentro de los caminos religiosos nos abran espacio para poder participar y enseñarles a los chicos a meditar. Ojalá podamos generar también en espacios seculares, ¿no? Ya está. Agrego algo, está buenísimo
agrego algo, está buenísimo lo que ella dijo, pero también hay que teniendo en cuenta y preparándose mucho para enfrentar, como alguien también había dicho, los docentes por ahí son complicados, y en el sistema, por lo menos argentino, del Estado, la burocracia, vos tenés que hablar con el inspector, el director, entonces todo eso tiene que ser aprobado. Yo les digo porque conozco cómo se manejan las cosas estatales acá, no sé en otros países, pero bueno, es todo un trabajo que hay que capacitarse para poder llevarlo a cabo. Muchas gracias por el aporte de todos. Muchas gracias, María. Gracias, María. Lupita, adelante. Mira, María, yo también te entiendo perfectamente porque así es, así pasa. Y con una experiencia que algunos maestros de educación pública también me dijeron, invítame a tu escuela para ver. Y así fue, ellos empezaron, no dijeron que daban meditación porque la palabra ya implicaba problema. Entonces empezaron a hacer silencios, solamente silencios. Y con eso empezaron a, así como decía Magdalena, a sentir el cuerpo. En tu clase tú puedes hacer, vamos a hacer un ratito de silencio para concentrarnos y hacer mucho énfasis en la educación. Yo, por ejemplo, que platico con maestros, a todos les interesaba que los niños pusieran más atención, o sea, darle por el lado de los beneficios educativos. Mira, tienes más concentración, tienes más atención en clase, el ambiente mejora, hasta ahí. Y en el silencio, empezar poquito a poquito, cada quien en su clase. Y entonces una maestra me habló, porque estábamos, era mamá de una amiga y estaba platicándome y ella me dice, la amiga de mi hija, mi mamá, tiene problemas con su grupo, ella vive en Estados Unidos y me dice, le dije, mira, te voy a decir algo muy sencillo, empiézale así. Y entonces ella está en San Antonio, Texas, y después me habla, después de un tiempo, oye, ya me habló la maestra del otro lado que qué estoy haciendo, que ella está viendo que mi grupo está mejor, y entonces se fue como, tú hazlo, y luego se comparte. Eso es lo que yo te puedo comentar. Gracias. Daniel, ¿quiere decir algo, José María? Adelante, Daniel, parece que Sí, José María... Sí. Sí. Hay experiencia ya de meditación, con esa palabra meditación, en escuelas públicas. María, yo no sé de qué zona sos, María. María es mi hija, vive en Mar del Plata. En Mar del Plata. Mar del Plata. Hay experiencias de meditación en escuelas públicas que las llevó adelante el doctor López Rossetti, que es mindfulness, ¿no? Y lo ha expandido en escuelas públicas de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, en San Isidro. Yo no sé si, tal como decías vos, María, se ha tenido que superar dificultades burocráticas o no, o su nombre ya le ha llevado a superar determinadas situaciones que a otras personas que no tienen el nombre y el reconocimiento de López Rossetti les costará más. Pero ya hay experiencia de meditación en escuelas públicas. Sí, Esa es la que conozco yo. De hecho, cerca de mi escuela, porque está Mar del Plata, yo estoy justo en una que está en las afueras, después está yendo para Sierra de los Padres, que está... Hay una escuela en Sierra de los Padres, o antes en La Laguna, que lo que se pudo hacer durante 2 años seguidos no es lo mismo, es yoga. Y yo conozco a la gente que lo hizo con los chicos, estaban fascinados, así que yo, según lo que yo sé y lo que vos me estás diciendo, es posible que arrancando por ahí sea más sencillo. Yo sé que el yoga en esa comunidad de una escuela rural de cerca de La Laguna lo han aceptado, y no está muy lejos de la mía, lo que pasa es que ya la mía está más en la ciudad, pero sí, lo voy a intentar. Gracias. No, a ti. Muchas gracias, María y Daniel. Bueno, realmente yo voy a coincidir acá, he visto que Andrea y Liliana creo en el chat, sugieren ¿no? que esto da para seguir charlando en otros encuentros. No es sencillo,
tiene que ver con pensar una, si quieren, estrategia, una manera de, ¿no? El padre Lorenz más recientemente nos está alentando a veces a trascender el lenguaje teológico, ¿no? Porque eso de alguna manera genera divisiones, tratar de explicarlo quizás hasta desde la ciencia, ¿no? Y a mí realmente, yo leía, ¿no? Y coincido con Inés, ¿no? A veces lo que nos alejó de aquellos que fuimos criados católicos, de la liturgia y digamos, de la vida en la iglesia es la diferencia tan clara entre espiritualidad y dogmatismo, ¿no? Que como que hay una escisión y lo que buscamos es integrar las dos. A mí la meditación cristiana justamente me permitió eso, me permitió darle sentido a un montón de cosas que por dogma no podía comprender yo quizás, ¿no? Y por experiencia interior se comprenden. Entonces, bueno, creo que da para charlar mucho. Queda tomada la propuesta o la sugerencia de hacer otro encuentro o más encuentros. Yo les propongo, ya estamos sobre la hora, que cerremos al menos con 5 minutos a ver si en el silencio también nos inspiramos en el espíritu, ¿sí? Para ver José cómo... María, ¿me permites un comercial cortititito? Por supuesto, Enrique, claro que sí. Los martes y los jueves, Lupita está llevando un grupo de meditación cristiana con niños a las 4 o 5 de la tarde, hora de México. Entonces, a las 4 de México. Sí. Entonces se juntan niños de toda Latinoamérica, a veces hay 3, a veces hay 5, a veces hay 10, pero puede ser una manera de hacerlo sencillo para gente que quisiera ver cómo se hace y participar un poco. Bueno, ese es un dato genial. Yo te pido, Lupita o Enrique, si me pasan, ustedes tienen mi mail o WhatsApp, porque hay un grupo de comunidad Pali de Facebook donde puedo poner el enlace o, bueno, dar los datos, y también aquellos que estamos en contacto y les interese que por mail, etcétera, para que se pueda sumar gente de Argentina y de otros miembros de comunidad Pali que están en otras partes de Latinoamérica. Ok. Genial, gracias, Enrique. Y paso un aviso más, cortito. Todo este año, ahora ya entramos en vacaciones, digamos, de fiestas, pero parte de este año se pudo generar un grupo de docentes, de meditación para docentes latinoamericanos, que nos juntábamos los sábados por la mañana porque consideramos que la paz del docente se va a ver reflejada en la paz de los chicos, ¿no? Entonces, una cosa que los que tratamos de transmitir la meditación con niños, tenemos muy presente y venimos trabajando todo el año en el equipo de escuelas latinoamericano, de que el docente es prioritario, que el docente necesita y saber que entendemos el lugar donde él está, que entendemos la posición, que no estamos pretendiendo que haga algo imposible. Entonces, este grupo que va a retomar, calculamos en febrero, si Dios quiere, y que también vamos a pasar la información, busca que los docentes tengan un espacio con una breve capacitación cada encuentro, como si fuera este encuentro más breve todavía, y meditar juntos para que el espíritu o la paz interior esté en ellos y puedan desde ese lugar ser docentes también, ¿no? Porque son momentos difíciles para ser docentes, entonces hay que acompañarlos. Eso nada más. Qué bueno, Ceci. Yo, o sea, imagino que no tienen el enlace a mano, Ceci, los datos, Lupita, Enrique, pero por eso no les digo que lo pongan ya en el chat y se lo lleven a casa ya mismo, porque los enlaces suelen ser textos medio largos y raros, pero sí, si me lo pasan, yo lo difundo en los distintos grupos de WhatsApp, en los distintos contactos que tenemos uno a uno, y en el grupo de comunidad Pali. Ya, qué lindo verla, Sor Mary, ¿cómo está? Desde Ecuador. Dios le pague, muy interesante. A mí Qué bueno que le gustó.
Sí, yo lo he hecho también con los niños en la escuela. Igual que ustedes, he tenido contratiempos, todo, pero la alegría que uno se siente es los niños bien y que de visita. Entonces yo digo, ánimo, porque tenemos que no ver los obstáculos, sino salir adelante a pesar de las dificultades que encontremos, pero quedan las semillas y eso florece. ¿Sí? Qué maravilla, gracias. Sí. Gracias, Sormeri. Un abrazo muy grande desde acá de Buenos Aires. Yo quisiera, como es solo un chiquitito, conectarme Claro, sí. contigo también. Ojalá yo pueda enviar mi teléfono o yo te envío porque deseo ampliar algunas cosas. Y a Enriquito le voy a pedirle que me envíe el email de los niños porque hay una escuelita que está interesada. Eso nomás. Dios le pague. Claro que sí. Ya, gracias. Gracias. Muchas gracias, Sormeri. Sí. Bueno, hacemos entonces, cerramos con, nos disponemos para el silencio. Y podemos comenzar respirando profundamente 3 veces, disponiéndonos, si estamos en silla, sillón, quizá en el piso con la espalda erguida. Y vamos a decir la oración inicial del Padre John. Padre Celestial, abre nuestros corazones a la presencia silenciosa del Espíritu de tu Hijo. Condúcenos a ese silencio misterioso, donde tu amor se revela a todo aquel que dice, Maranatha, ven Señor Jesús.
Bueno, vamos a despedirnos agradeciéndole muchísimo y de todo corazón a Enrique, a Lupita, a Ceci, a Mercedes, a Daniel, por habernos acompañado hoy, compartido tan ricas experiencias. A cada uno de ustedes, porque cada aporte en el chat y a viva voz en el micrófono, los diálogos estuvieron buenísimos. Nos quedamos con la idea, quizás ya no este año, pero a principios, ya en enero, de hacer un nuevo encuentro, quizás. Vamos a conversar para desarrollar bien los temas y los diálogos, y quizá puede ser hasta más casi de un grupo de discernimiento y trabajo de cómo seguir adelante, porque los aportes de todos enriquecen mucho, nos permiten ver. Y cerramos con la oración de cierre del Padre Lawrence, que dice así: que este grupo sea un verdadero hogar espiritual para el buscador, un amigo para el solitario y un guía para el desorientado. Que el Espíritu Santo fortalezca a los que aquí oramos para servir a todos los que vengan y acogerlos como el Cristo. Que en el silencio de este cuarto todo sufrimiento, violencia y confusión del mundo encuentre la fuerza que consuela, renueva y enaltece el espíritu humano. Que este silencio sea capaz de abrir los corazones de hombres y mujeres a la visión de Dios, y por lo tanto entre ellos en amor y paz, en justicia y dignidad humana. Que la belleza de la vida divina llene a este grupo y los corazones de todos los que aquí oramos con alegre esperanza. Que todos los que hayamos venido cargados con los problemas de la humanidad nos vayamos agradecidos de la maravilla de la vida humana. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Que así sea. Que así sea. Que bueno, que tengan. Muchas gracias a todos. Muy feliz. Gracias. Gracias a todos. Dios Feliz de domingo. Feliz Feliz domingo. domingo para todos. Adiós. A Daniel, a Gracias. Lupita, a todos los que a Enrique, a todos los que compartieron su experiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Ánimo, María. Gracias a todos. Saludos. Gracias.